Se mueve el mundo a una velocidad que uno a veces ni le entiende. Yo creo que usted que está allá no lo entiende. Se decía que para este año, el 2025, la primer potencia del mundo iba a ser China. ¿Y en qué estamos? En que eso no pasó. Se mueve la cosa política, se mueve la economía, cambia el paradigma de las democracias. A veces mucha gente se pregunta, ¿será que el sistema democrático actual de gobiernos funciona? ¿Será que nos debemos inventar otra cosa? Y nadie tiene la respuesta final. Y hoy quiero tener una charla con Felipe Vélez, de esas interesantes. Lo voy a dejar que él me guíe a mí, porque él también con su podcast. Felipe, ¿cómo vas? ¿Qué más, hombre, Nacho? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muchas gracias, hombre, por aceptar esta invitación de juntarnos en tu podcast y en el nuestro. Vamos a hacer inclusive el primer episodio del año y me parecía muy interesante hablar con vos. Un tema más desde el análisis antes de comenzar el año, a ver qué va a pasar en este año tan complejo, donde han pasado tantas cosas en tan poquito tiempo. Demasiadas, y hay veces las personas con la inmediatez tal vez no lo entienden. Estamos pasando la hoja muy rápidamente, nos bajamos del análisis a la levedad del contenido, diría yo. Es decir, ya las mismas redes nos obligan, Felipe, a tener contenidos que no superen los 2 minutos. Y usted en 2 minutos, ¿qué profundidad tiene? ¿Usted qué análisis puede hacer? Y esto parece ser que es el camino que ya tenemos que coger y entender. Y ya lo subieron a 3. Ah, bueno, lo subieron a 3. Pero usted 3 a veces no lo aguanta. O una gente del común tal vez no se aguanta 3 minutos. No es tan fácil. Yo creo que eso es lo que la gente consume. La gente consume así, moviendo de un lado para otro el celular. Y ahí hay que intentar dar una idea. Hay que moverse siempre en lo que la gente esté pidiendo, ¿cierto? Eso es una especie como de fuerza del mercado. Y yo siempre lo digo también en temas de política, porque se quejan sobre todo los hacedores de políticas públicas, la gente seria que también nos ha gobernado por mucho tiempo, que es que se están eligiendo a los populistas, que es que la gente no elige bien. Hay que jugar el juego de cómo elige la gente, ¿cierto? Y hay que participar en ese juego, porque si la gente está eligiendo por carisma, por figura, por una persona que los esté inspirando, ilusionando, ese es el juego que tienen que jugar también los hacedores de políticas públicas. Y usted mete una palabrita que a mí me gusta mucho para que vamos entrando en temas. Populismo. Y es que ¿quién dijo que el populismo es nuevo? ¿Quién dijo que el populismo es de los progresistas o de los libertarios o de los capitalistas o de los socialistas? El populismo lo hemos visto toda la vida. Desde que soy pequeño yo escucho, vamos a hacer en mi gobierno, voy a hacer 200.000 casas de interés social. Ya nadie más va a quedar sin trabajo, ya nadie va a quedar... Y siempre. Pero ahora le han dado mucha ponderancia a esa palabra. ¿Por qué? Ha cambiado un poquito la figura del político tradicional. Y yo creo que desde la política tradicional, buena o mala, porque hay política tradicional buena, es que se ha venido utilizando esta denominación que es populista, o sea, tiene mucho que ver con alguien que simplemente esté emocionando a las masas y de pronto que no tenga contenido. Y ahí hay que también estar atento, porque esas narrativas de división, yo creo que nos confunden un poquito al llamarlo populismo. Es simplemente estar acudiendo al odio al otro, a unirnos todos en contra de. Y yo creo que eso tiene otro nombre distinto al populismo. Hay que vuelvo y te digo, como se juega el juego electoral, a inspirar a la gente alrededor de las ideas y de las soluciones. Pero entonces eso es una tarea pendiente. Sí, tal vez lo que usted dice es muy válido. Tal vez el populismo en la actualidad lo que tiende es a dividir. Sí, señor. El otro eran simplemente promesas que yo veré si las puedo cumplir o no las puedo cumplir. Que generalmente no, ¿cierto? Sí, entonces generalmente no, pero lo que hacen es generar en la actualidad esos enfrentamientos, y no solo en Colombia. Usted se va para Estados Unidos y vimos eso claramente. Lo estamos viviendo ahora con Abascal en España. Lo vimos con la nueva mandataria de Italia. O sea, se está viendo por todas partes del mundo. Pero vos, por ejemplo, ¿a quién le apostaste o quién querías que ganara en la elección de Estados Unidos? La verdad, me quedé pensando mucho en ese asunto porque no vi una Kamala muy consolidada. Pero por dentro, ¿qué querías que pasara?
quería algo neutral. Yo pienso, me hubiera gustado que hubiera salido alguien más neutral. Yo pienso que el mundo está necesitando en este momento un enfriamiento del discurso político, ¿sí? Porque nos están llevando a los extremos, nos están llevando a lo que hablábamos hace un segundo, nos están llevando a la confrontación. Entonces, confrontación de élites o de no élites, de pensamientos, de la misma población. Esto hay que enfriarlo. Tenía claro que Trump es un outsider que entra por primera vez, sale y ya le gustó el cuento y dice, ahora me la juego el todo por el todo. Ya no tengo nada que perder, esta es la última presidencia que yo hago. Entro y todos sabíamos cómo iba a ser Trump. Loco, impulsivo, discursos así bastante extraños. Y todos los políticos del mundo sabían qué iba a pasar o cómo era él. Y todos cayeron en el juego de él. Pero la verdad que quería que fuera alguien más neutral. La verdad, ninguno de los dos. Yo me fui a ver con unos jóvenes, con unos estudiantes de ciencia política, las elecciones. Apenas empezamos a ver toda esa sorpresa y fue, pucha, barrió Trump. Y se da uno como triste, porque uno siempre piensa en eso, en el que estén las cosas correctas, en las formas, en las buenas maneras, en la continuidad de las políticas. Y yo el otro día amanecí, no soy trumpista, te voy a aclarar, pero amanecí con una especie de fresquito pensando en Nicolás Maduro, pensando en Vladimir Putin, pensando en Xi Jinping, ¿cierto? En todas esas, hay más de, pucha, tengo las cifras se me van, pero creo que hay más de 100 países que no tienen un gobierno democrático, ¿cierto? Entonces yo creo que este tipo es un populismo, pero del mundo occidental, pero que se enfrenta a que hoy tenemos una geopolítica populista y que no respeta la democracia. Entonces, se rescata algo, yo creo que eso vuelve y le da un nuevo orden al mundo, pero para que vuelva a haber democracia, para que no el populismo no sea el que se imponga. Pues pucha, la democracia tiene que resolver los problemas de la gente, Nacho, porque la democracia no está resolviendo los problemas de la gente. Porque en mi concepto personal pasa algo muy simpático, es que mire a qué entra a cambiar la política o todo ese panorama mundial Trump. Lo primero, con la globalidad o el globalismo. Y lo segundo, con la teoría woke, donde unas minorías empezaron a imponer ya unas nuevas teorías en el mundo. Y llega este señor y dice, frenemos, señores, esto es de una minoría, esto no es de todo el mundo. La globalización, ¿cómo así? Si nosotros somos exitosos, entonces ¿por qué todo el mundo tiene que venir acá? ¿Por qué nosotros no podemos disfrutar de esto? Y es que definitivamente Estados Unidos seguirá siendo el motor del mundo por mucho tiempo. China lo podría hacer. ¿Vos no crees en un imperio en decadencia? Yo no creo que sea un imperio en decadencia, no creo que sea. Todavía tienen una ventaja frente a todo el mundo, Felipe. Los norteamericanos les gusta investigar y gastan gran cantidad de recursos en eso. Nosotros los colombianos o los países del otro mundo somos tropicalizadores de lo que se ejecuta allá. Entonces vemos que sacaron una camiseta muy bonita y nosotros venimos, la tropicalizamos y la copiamos. ¿Cuánto destinan las empresas colombianas o el mismo gobierno a la investigación? ¿Cuánto desde los ministerios de salud, educación, etcétera, investigan? Somos muy buenos diagnosticando. Y eso lo sabe usted, porque para el diagnóstico nosotros somos excelentes en diagnosticar. Una cosa es diagnosticar y otra cosa es investigar. Entonces, por eso pienso yo que los norteamericanos van muy bien ahí. Y pensaría yo que los chinos entendieron eso. Y pensaría que la gran interrogante que en la actualidad con la inteligencia artificial, los europeos dicen, uy, ¿cómo así? Nos quedamos rezagados en la inteligencia artificial, ¿qué vamos a hacer? Hay que meterle dinero a esto, hay que seguir teniendo liderazgos. Los europeos están atrasados en eso. Los chinos, según dicen las informaciones mundiales, cogieron, copiaron esa inteligencia artificial, la manipularon y lograron sacar ese bombazo de noticia que lleva pues, a esta empresa a que se le bajen sus acciones considerablemente. Y ahí están los demás, no nos vamos a bajar, vamos para arriba, y esto no puede ser público, esto lo vamos a seguir dando nosotros. Entonces pienso que el pensamiento de ellos es muy diferente. Vos tenés razón, yo no había pensado en eso y lo tengo en la cabeza por una diapositiva que sacamos justo esta semana de unas cifras del Foro Económico de la CAF. Y en la exportación de conocimiento, Estados Unidos es como el 40 y punta por ciento, Europa el 30 y punta, Asia el 15%, el resto del mundo el 2% y Latinoamérica el 1%. Sí. Entonces nosotros no exportamos conocimiento
pero el que va a la vanguardia sigue siendo Estados Unidos. Eso les garantiza Sí, sí. un imperio. Porque nos quedamos muy cómodos los africanos y los latinoamericanos exportando commodities. Es que es lo más fácil del mundo. Siembre un aguacate y exporte un aguacate. Siembre una ochuva y mande una ochuva. Pero ¿por qué no sembramos aguacates y mandamos guacamole? ¿Por qué no le quitamos la pepa y hacemos la tinta tan maravillosa que sale de la pepa del aguacate? No, es paradójico lo que nos pasaba a nosotros. Nosotros exportábamos café de Cargazón y teníamos que importar un buen café. Vergonzoso en un país como eso. Entonces pienso yo que son dos pensamientos. Ellos le juegan a eso, a investigar, lo hacen. Uno lo ve todo el día en los reality, hasta en la casa. Son amantes de las herramientas, inventan cosas, hacen de todo. Nosotros no estamos en ese formato. Y el segundo pensamiento que tengo yo ahí frente a todo esto que estamos hablando, que se me hace bastante interesante, no siendo el conocedor mayor, es que desafortunadamente, ¿cuál es la primera conquista que tiene que hacer un país? ¿De sus capacidades de pronto o qué? ¿Por qué el imperio francés, el imperio inglés, por qué fueron tan grandes? Porque, y yo siempre lo he dicho, no sé si es la última verdad, lo primero que exportaron fue su cultura. Y exportaron su cultura, su música, su vestuario, lo volvieron aspiracional. Ese es el gran dilema que tiene China. Primero, una barrera idiomática. Segundo, una barrera cultural bastante grande, que yo creo que en el fondo le impide mucho volverse ese país líder a nivel mundial. No, están tratando de hacer ya muchos videos, usted lo ve aquí en las redes, de cosas graciosas y tratando me toca montar en lo que hacen pero los gringos. occidentalizándose. ¿Sí o no? Occidental les toca, porque es que nadie se va a orientalizar. Es que es un reto, vaya aprenda hay un mundo culturalmente globalizado. Total. Y esa cultura es la cultura norteamericana. No, tenés mucha razón en esos dos sentidos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es eso. Listo. Conquisto con mi cultura, con mi comida, con todo eso. Y ya después yo me voy metiendo en todo ese otro triángulo. Y esa tendencia no ha cambiado. Pero, ¿qué crees que va a pasar con esa guerra comercial que se sabía que iba a empezar? O sea, creo que no hemos cumplido ni el primer mes de gobierno de Trump, con la imposición de aranceles, con la prohibición de importaciones, con el tema de la prohibición, por ejemplo, de TikTok, que ya vuelve a venir, con la amenaza de China de invadir Taiwán. Hay una cantidad de países que inclusive ya están reclamando que Taiwán pertenece a China, casi 50 países. Entonces, ¿vos qué crees que va a pasar en ese tema? Y mire, lo primero que pienso es que el que hace las cosas buenas siempre va a tener un liderazgo. Es decir, cómprese un producto alemán y usted sabe que se fue a la fija. Sí, cómprese un producto norteamericano y usted sabe, pues, pero eso está en el ideario, no necesariamente tienen que ser los mejores productos, porque muchos de ellos ya son fabricados en China, ¿sí? O bajo ciertos parámetros, pero está ese ideario. Entonces, partiendo de esa base, es una conquista que están tratando de hacer los chinos, pero cuando usted piensa en un producto chino, usted piensa, me quedan dudas, si es de buena calidad, no es de buena calidad, y existe en el ideario, por lo que he escuchado con muchas personas a las que he entrevistado, que siempre está ese signo de interrogación. Estos señores no son buenos negociantes, estos señores son tumbadores. Entonces ya hay un cuento sobre esa cultura que de pronto no los deja avanzar, aunque están haciendo cosas maravillosas. ¿Cuál es la ventaja de Estados Unidos, Felipe? Estados Unidos es lo primero que tiene que tener un país, es autosuficiente alimentariamente. Cuando vos sos autosuficiente en esa medida, vos estás solito, ¿sí? China no es autosuficiente alimentariamente, los europeos creo que tampoco. Entonces, digamos que tienen un montón de factores que los están revitalizando, y tienen yo puedo salir a hacer esto porque estoy tranquilo con el resto. Tengo una industria sólida, tengo alto consumo, tengo excelentes vías de comunicación, en fin, tienen todo el montaje perfecto para que aquí estamos tranquilos. ¿Se estaban durmiendo en los laureles? Pensaría uno que sí. Ahora es como este señor, desde el empresariado, desde el negocio, vuelve y retoma. Entonces vos ves triunfador a Estados Unidos en esa guerra comercial, en esa imposición de aranceles, en esa palabra preferida de Trump, aranceles o tariffs pues en inglés. ¿Vos los ves vencedores? No al 100%, porque por ejemplo cuando usted mira los negocios que tienen con Canadá, y Canadá es uno de los mayores proveedores de energía eléctrica para Estados Unidos, ahí la cosa cambia, ¿sí? Pero digamos que, hombre, que no vamos a recibir más aguacates de Colombia, pues ya en la Florida están sembrando, por allá en Los Ángeles también están sembrando,
Los damnificados son otros, no ellos. ¿Y eso qué efecto tendrá en los temas geopolíticos? Que me parece que, vuelvo y te digo, han habido abusos, ¿cierto? Dictaduras, soporte de dictaduras por mantener, digamos, la multipolaridad en algunos casos, es decir, el apoyo, por ejemplo, de Rusia e Irán a esa dictadura en Siria, a Hamas y a Hezbollah en el Líbano y en Palestina contra el Estado de Israel, el tema de la guerra en Ucrania. ¿Vos cómo ves eso? ¿Qué impacto va a tener ahí? De pronto ahora está ese gobierno de Trump. A ver, veamos cositas ahí rápidamente. Lo primero, no es una guerra, en mi concepto personal. Es una invasión de los rusos a Ucrania, ¿sí? Porque esto es mío y porque usted se va a meter a la OTAN. Listo, una Ucrania que iba por buen camino, uno de los mayores países productores de trigo, un país con un potencial bastante interesante que ya estaba metido en el panorama mundial. Este señor toma, resuelve. Se pone a hacer una guerra que muchos pensamos en su momento, uy, Rusia contra Ucrania, pues se los van a tragar vivos en 2 segundos y resulta que ya vamos para 2 años o más de 2 años y no pudo, se le está volviendo una guerra de desgaste, donde yo diría que lo primero que uno tiene que entender es que es Rusia contra todo el mundo. 3 años. 3 años. 3 años, bueno. 3 años va a cumplir la guerra. Una guerra de Rusia contra todo el mundo. ¿Hay bolsillo que aguante? Yo no creo que le aguante a los rusos el bolsillo. De hecho, ¿Por qué sigue esa economía rusa creciendo? No, yo no creo. Ya mire los últimos datos y la economía rusa ya no, ya se empezó, ya empezó a tener. Pensamos que esto iba a ser muy rápido. Pues fácil, la conquista, ¿sí o no? No fue tan fácil. Vámonos para Oriente. Amenazas nucleares que le bajaron un poquito la cosa. Le bajaron al tono, sí. Porque es que uno se tiene que, yo pienso que Putin es loco, pero no tanto, y entiende que si yo hundo ese botoncito, es que son otros 50 o 60 países los que van a también hundir el mismo botón. Eso es lo que yo te decía ahorita, que le pusieron un loco parecido al frente, ¿cierto? Y eso al menos equilibra las fuerzas. No es que uno diga, no, siquiera tenemos un loco, pero equilibra un poquito las fuerzas porque estaba muy desordenada la geopolítica. Mire, y en geopolítica, cuando usted que me lleva pues este panorama internacional, entonces cuando usted ve a China, tranquilito en el discurso, ni hablan duro, ni hablan tan, listo, usted me va a subir los aranceles, yo le subo este poquitico por acá y voy haciendo, somos los dueños de la mayor parte de la deuda pública de Estados Unidos, ustedes son el mercado más importante para nosotros, pero vamos suavecito, no salió a hacer escándalo, no salió como nuestro presidente para decir a los 5 minutos, entonces yo le subo el 25, no, China está haciendo las cosas porque nunca ha sido un país colonialista, no ha sido un imperio toda la vida, sí, eso sí, pero nunca han sido pues, de invasiones, ellos están en su mundo y no tienen, digamos, como que esos pensamientos. Es que hasta el mismo Estados Unidos dejó de invadir países hace muchos años. Estados Unidos ya no está en esa política, ahora Estados Unidos está a ver cómo sobrevivo ante esta guerra que tiene el mundo invadiendo. Es que el que no tiene nada que hacer en el mundo, ¿para dónde se va? Y es tan fuerte la economía que lo salva a todos. Pero eso también es una consecuencia de muchas cosas, ¿sí me entendés? O sea, porque esas economías extractivas, o sea, ¿quiénes son los dueños de las economías de esas repúblicas bananeras en África, ¿cierto? Llenas de dictaduras, y quiénes extraen todo ese dinero? Entonces vienen como unos príncipes en Europa y la gente sale y busca para allá oportunidades, trabajo, ¿cómo van a dejar morir a los hijos de hambre? ¿Sí me entiendes? Yo creo que ese tema de las migraciones es un poquito una consecuencia. Y por eso hay que buscar un poquito cómo repartir el progreso y no desequilibrar tanto. Entonces, no creo que vaya a tener buen final la guerra, dejémosla en guerra, Rusia-Ucrania. Los chinos ahí están tranquilos. Yo la veo, ibas a decir algo del Medio Oriente y te interrumpí, no. Pero yo la guerra de Rusia y Ucrania veo que va a ser una sesión rápida de Putin. Yo pienso que le va a tocar. Una sesión rápida ahí, aprovechando si no revienta su economía. Con un gana y gana, algunos acuerdos ahí bilaterales, listo, pero usted no se mete en la OTAN. Entonces yo creo que hoy hay una ventana de oportunidad. Decirlo del Medio Oriente porque ya me había tomado otra vez la palabra. No, te la puedes tomar con todo el gusto. Entonces devolvámonos. Y China con ese problemita ahí con Taiwán. Y ahí está. Y está que se enciende, que no se enciende. China ya empieza a entender, tengo que hacer más portaaviones, ya sacó su último avión de guerra de 6ª o 7ª generación. Entonces China ya va a empezar a tener un desgaste muy grande. ¿Cuál es? Armarse. ¿Tenían la plata hace 10 o 15 años? Sí. Ya en este momento su economía no está tan fuerte, ¿sí? Sigue siendo la más fuerte del mundo, con crecimientos del 5, el 6%, pero ya para un país tan grande no le da. Sí, decía que cuando China estuviera creciendo menos del 9 era que se venía una recesión mundial. Entonces, ¿qué se le viene? A armarse. ¿Y cuánto cuesta armarse?
¿Y cuánto cuesta la tecnología? ¿Cuánto cuesta alcanzar a Estados Unidos en ese potencial de armamento que tiene Estados Unidos? Vale una millonada. Entonces estoy entendiendo, porque decía en este mismo foro de la CAF, decía la excomandante del Ejército Sur de Estados Unidos, que ellos veían o tenían información de que veían a China invadiendo Taiwán el 27. Vos lo ves más bien como una amenaza constante, pero ellos no quieren de pronto avanzar en ese tema. Yo no lo veo, tengo la esperanza, porque eso generaría, y sobre todo que esa comunidad no quiere ser parte de China. Esa gente entendió lo que es la libertad de negocios o sea, viven en otro mundo, porque igualmente China es el país socialista, o ¿cómo es que dicen? El socialista más capitalista del mundo entero, ¿sí o no? Pero es un trofeo muy interesante, así lo veo. Es un trofeo bastante interesante para los chinos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué tanto se mueve Estados Unidos? Pero entonces piense, ¿qué tanto se mueve loco Trump? Porque es que cuando usted ve a Trump, ¿qué fue lo primero que hizo? Mandó a un dignatario a hablar con Maduro. Y uno pensando que ya se iba a acabar el cuento de Maduro. No, señor. Yo lo veo desde Estados Unidos. En este gobierno yo no creo ni que entre a invadir, ni que esté interesado en guerras. Antes todo lo contrario, se va a retirar de todos esos conflictos que le cuestan una millonada para seguir potenciando lo que yo le digo. ¿Y vos crees que la investigación? Y Marco Rubio, que es el secretario de Estado, el subsecretario de Estado también es un latino, que inclusive fue embajador en México. ¿Vos crees que esta gente no tenga alguna ascendencia, influencia en Trump para presionar un poquito al régimen de Maduro? Sí, y que Putin y Xi Jinping, ya viendo, pucha, todos esos otros conflictos que tienen ahí al frente, de pronto no respalden a Maduro como antes. Yo estoy convencido de lo que estás diciendo. Seguramente estos dos latinos le van a hacer fuerza para ver que se resuelva esto. Pero no se pudo resolver Cuba. Ahora van a resolver a Venezuela, que todo el petróleo que tiene o todo el que produzca en los próximos 10 años se lo debe a China. Creemos eso. No hemos podido con un país tan pequeño, que lo único, como dicen aquí algunas personas con las que he hablado, lo único que le falta a la primera dama es la escoba, que es Nicaragua. No hemos podido con esto, que son fáciles de resolver. ¿Usted cree que Venezuela lo van a resolver? Yo no creo. Van a dejar que se reviente. Y esa reventada, qué cosa tan difícil. Cuba era para que estuviera reventada hace muchos años, para que hubiera un cambio de democracia. Cuba es un país maravilloso. Y miren lo que están sumidos en la pobreza absoluta. Ahora sí es radical. Pero usted quita el hilito de Venezuela y resuelve a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua. Creemos que se resuelve, creemos. ¿Será que sí se resuelve? Bueno, yo te contesto como con lo de Taiwán. Yo tendría la esperanza de que ojalá se resolviera. Pero, sí, yo también. Complejo. Y entonces tenemos unos focos, que es la guerra Ucrania, este conato de China que uno tal vez todavía no lo hemos entendido ni sabemos manejarlo. Meterse en el pensamiento y en el ADN de los chinos es difícil, es duro. Es que ellos son una isla en el mundo. Son una isla para aportar lo que hablamos ahorita. Eso es lo que les dificulta a ellos ser la potencia mundial. Y siente uno que no reaccionan. Como que ellos tienen un plan y saben, y esto aquí A, B o C. Lo tienen listo, van suavecito, como a su ritmo. Mire, en estos días tuve la oportunidad de hacer un podcast con Luis Diego Monsalve, ex embajador de Colombia en China. Y me decía, Nacho, cuando me iban a hacer una entrevista, las preguntas me las mandaban 3, 4 días antes, rigurosas, donde decían que no me podía extender o que no me podía salir del tema. Son de una rigurosidad que uno no la entiende. Esto es una charla informal entre nosotros dos. Aquí vamos caminando por el mundo y no sabemos para dónde vamos, ¿sí o no, Felipe? Entonces, pero los chinos no son así, son más cuadriculados y más difíciles de entender. Vuelve y juega, y entonces sigámonos metiendo un poco más allá. Y entonces esta gran revolución, pienso yo, y usted me puso aquí a hablar de temas que yo no sé, he ido aprendiendo autodidácticamente. Esto es lo que la gente habla en la calle, entonces me parece muy interesante esta conversación, porque yo creo que es lo que la gente está hablando hoy, ¿cierto? Y aquí nadie está resolviendo ni tiene la verdad absoluta, es un análisis adicional. Y entonces vamos metiéndonos en el Oriente Medio, me parece desastre, pues creo que sí fue exagerado
lo que está haciendo Israel contra ese pueblo, me parece que ya abusaron, porque en última instancia estamos hablando de que los de Hamas son 10, pero es que el pueblo es 1 millón. O sea, yo a veces miro las imágenes y me impacta, me duele en el alma saber que gente, niños con sueños, familias y todo esto en manos de 10 bandidos, o sea, o 10 revolucionarios, como usted los quiera llamar. Es justo que las FARC se traguen a todos los colombianos, es justo que Hamas se trague y se metan en esa guerra tan salvaje, así tenga que sacrificar a todo su pueblo. Y metí las FARC porque íbamos para allá, y en este momento los tenemos revitalizados, ¿sí o no? Es justo que esto llegue a pasar, que una minoría acabe con todo un pueblo. Ese me tiene a mí preocupadísimo. Y ese es otro tema bien complejo. Entonces vaya, entienda usted la cultura de los musulmanes, vaya, entienda, yo no voy con Afganistán, pues, ni con todos esos, me parece la degradación de la mujer, que una mujer no pueda estudiar, que una mujer no pueda salir de la casa, que una mujer, o sea, eso es, pues, yo no sé qué tan respetable es, pero yo soy, ahí sí me declaro libertario y no me da pena decirlo. Sí, y en primer nivel la mujer, pero llegar a esos puntos. Y le tengo un dato curioso. ¿Cómo está Suecia? Dígame, ¿cuál es el primer puesto en Europa? ¿En qué lo tiene Suecia? Pues lo tenía en nivel de desarrollo de la sociedad, de equidad, de avances sociales, de falta de brechas. Miren cómo estamos de perdidos. La mayor tasa de homicidios en Europa la tiene Suecia en este momento. Suecia... Se les desconfiguró, tenían una sociedad construida muy bien y llegó el globalismo y dijo, pobrecito, todos estos musulmanes, traigámonoslos para acá, y entonces estos empezaron a montar sus combos y empezaron todas estas guerras, a matarse entre todos. Dígame usted qué puede esperar de un sueco, son queridísimos, son fríos, son apáticos, pero hay gente en el fondo que... Y ahí vuelven y emergen liderazgos de derecha, de ultraderecha, y se desordena y se divide un país. 30 años consecutivos recibiendo migrantes a 2 manos. Claro, porque ahí viene otro de los dilemas, porque aquí no los podríamos enumerar. Ay, es que ya mi gente no quiere tener hijos, ya mi población no quiere crecer, entonces vamos con la natalidad para abajo. ¿Y yo qué? ¿Cómo voy a pagar este país? Empieza a recibir. Uy, ¿y empiezo a recibir a quién? Alemania, Merkel. Dicen que Alemania, bien complejo, todas las decisiones de la Merkel fueron duras, apagar las centrales nucleares, dejó dependiendo a Alemania del gas de Rusia. Del gas de Rusia, sí. Recibir tanto migrante en Alemania empezó a desconfigurar, porque igualmente somos países, tenemos nuestra cultura y sabemos cómo nos entendemos y sabemos cómo funcionamos. Pero cuando vos mismo te haces ese harakiri, bien complejo. Y entonces viene todo este asunto, entonces viene todo este Oriente Medio. ¿Y para dónde coge el Oriente Medio? ¿Y para dónde cogen los africanos? Todos para Europa. Y le va a dar la potencia económica, la generación de trabajo, la generación de alimentos, soportar esta carga, que no estamos hablando que son los 3 millones o 4 millones de venezolanos que llegaron a Colombia. Eso Colombia los asumió y entraron en la economía. Hoy son el 10% de los habitantes de Medellín son venezolanos. Listo, pero entonces cuando usted ya habla que no son 3 millones, sino que a Europa están entrando 20, 30, 40 millones de personas de África y de Oriente Medio, ¿usted cómo entiende eso? Ahora ya, usted me dijo que le hablara cosas y yo medio me preparé en toda esta temática porque es lo que uno va aprendiendo en esta profesión. Entonces vuelvo y juego a lo que dije al principio. Se agotó el modelo democrático. Y es una gran pregunta. ¿Existe otro modelo para manejar un país? Yo vuelvo y te respondo, que uno siente que la democracia tiene que ser el modelo de gobierno que debe ser. Y creo que la mayoría de los países del mundo no tienen una democracia completamente libre, ¿cierto? Donde haya elecciones libres, donde haya separación de poderes, donde haya, ¿cierto? Todos los componentes de una democracia. Yo siento que para revitalizar la democracia que hace parte de esa cultura occidental que se ha permeado por el mundo, la democracia tiene que resolver los problemas de la gente. O sea, tenemos que ver cómo resolvemos los problemas de la gente, porque todo no se puede quedar en tantas discusiones, tanto consenso. O sea, yo creo que hay que saber un poquito uno para dónde va, cuál es ese modelo de país. Y yo siento que eso no se hace tampoco, Nacho, con una ley, con un acuerdo, con una orden. Yo creo que
algunas ciudades, algunos países, algunas regiones que estén bien dirigidas y que se resuelvan los problemas de la gente, van a empezar a exigir la democracia, ¿cierto? Pero yo creo que esa es una tarea de los que creemos en la democracia, porque si no se resuelven los problemas de la gente, se va a reemplazar por lo que decíamos como empezó esta charla, ¿cierto? Por regímenes populistas. Sí. Mire, un arquitecto alguna vez me decía a mí, creo que le comenté eso a usted, no, a usted no se lo comenté, ¿cómo se mide el desarrollo de una ciudad? A mí me impactó la respuesta y creo que usted no la sabe. ¿Y sabe qué me contestó? Por el tamaño de las aceras. Mientras más grande sea la acera, más desarrollada. Y usted va a Champs-Élysées, y usted va a la Gran Vía, y usted va a la Quinta Avenida. Ya, aceras, ¿sí? Y me sorprendió esa respuesta, me dejó impactado. Por el tamaño de las aceras se mide el desarrollo de una ciudad. Pero oiga, yo quería decirle algo con lo del Medio Oriente. Es que bueno, yo no había visto esa perspectiva, ese punto de vista que mencionaste. Y la verdad, porque es que no hay nada mejor para unir a alguien que unirlo en contra de. Hablábamos también al principio de eso con los populistas. Entonces esta gente de Hamas la unen a todo el pueblo palestino bajo el mandato de Hamas, un régimen terrorista, en contra del pueblo de Israel. Pero ellos no quisieran estar en esa posición. ¿Qué tal, por ejemplo, uno en Colombia? Vuelvo y te digo, yo creo que hoy, y no es un secreto, la connivencia o la comunicación cruzada que hay entre los grupos armados y el gobierno nacional. ¿Qué tal que nosotros quedáramos hoy bajo un régimen de estos y que quedáramos satanizados como país y como un país inviable y que uno sufriera lo mismo, ¿cierto? Yo nunca había visto eso. Mejor dicho, pude tener la empatía para mirarlo cuando dije, bueno, ¿qué tal que Colombia estuviera en esa situación? Tenés mucha razón. Ni siquiera nos pasamos para Colombia. Venga, ¿Qué va a pasar en Colombia? Es que me gusta este debate. Porque, mire, vuelve y juega. Hablamos al inicio de que dijimos que el populismo siempre ha existido. Esas propuestas populares, siempre, en todas partes del mundo. Listo, ahora ya encontramos una diferencia. Y es que la segunda palabrita que le voy a decir ha existido toda la vida. Toda la vida. Divide y reinarás. Entonces el populismo asociado a generar traumas de clases, de diferencias, confrontaciones, divide y reinarás. Entonces se juntaron dos cosas que antes no se juntaban. Sí, se juntó el divide y reinarás con el populismo y listo, y funciona en Hamas, funcionan en Cuba, en Venezuela, en Colombia. Ahí estamos viendo esa gran guerra ideológica, mediática, diciendo es que esto y la oligarquía, y entonces las palabras repetitivas de la camioneta y la palabra repetitiva de esas carreteras para las camionetas, divide y reinarás. Se juntan dos y empiezan y es muy doloroso que eso pase, Felipe, porque es enfrentar a tu mismo pueblo. Y la gente no quiere oír. Cuando la gente está sumida en uno de esos bandos, no le gusta mucho oír, pero yo creo que hoy ya es muy difícil no ver lo que está pasando. Yo creo que Colombia tiene mucha suerte, porque hubiéramos podido tener menos. Queriendo otra vez, te estoy hablando un poquito otra vez con la esperanza y con el deseo, pero, hombre, este tipo dejó tirado al gobierno. O sea, yo creo que hoy hasta el más petrista entiende que el gobierno nacional está muy perdido. Hoy no tiene un gabinete, tiene a los ministros más importantes, los adalides del presidente, los que lo respaldaban desde el principio y en todos los escenarios, renunciados de manera irrevocable. El tipo anda en los Emiratos Árabes. No sé para cuándo tengas pensando sacar este podcast. Nosotros creo que lo sacamos la semana entrante. Pero siento como que el país está a la deriva y eso al final va a permitir que haya un cambio, ¿no crees? Mire, yo soy de pensamiento... Un cambio positivo. Mire, voy a partir de un pensamiento radical. Mi papá, soy hijo de un español que nació en Bilbao. A mi papá le tocó la Segunda Guerra Mundial, teniendo 8 añitos o algo así. Le tocó esa guerra civil de España, le tocaron cosas muy duras. Y recuerdo que cuando en los años 80, cuando estábamos en esa guerra tan dura aquí en Colombia, que así la veíamos nosotros, sí, contra la guerrilla y contra el narcotráfico, y mi papá me decía, pero es que vosotros, ¿qué pensáis? Vosotros lo que tenéis es una escaramuza. Yo no le entendía eso.
pero cuando ya uno va y profundiza lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo Franco con España, realmente nosotros sí teníamos una escaramuza. ¿A qué me lleva todo esto? Se lo llevo al siguiente pensamiento. Yo pienso que Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, le tocó montarse en una resiliencia impresionante, volverse a reconstruir y hacer todo, volver a casi que a nacer de la nada. Eso pasó hace muchos años y eso ya va en la segunda o tercera generación de todos esos, o segunda generación. Entonces ya eso como que eso se volvió parte del pasado, ya eso es una anécdota. Yo pienso que nosotros los colombianos somos muy resilientes porque tenemos la historia del narcotráfico, esa guerra con la guerrilla, muy reciente. Por eso creo que vamos a superar esta crisis, por la resiliencia que tenemos, porque todavía tenemos muy frescos los recuerdos de un pasado reciente, que ya no es tan reciente, 20, 25 años, ¿sí o no? Pero eso va a ser, lo que usted acaba de decir, eso nos va a ayudar. Pero es reciente salir. Porque digamos que le ha tocado a todas las generaciones vivas, a casi todas las generaciones vivas. ¿Sí me entiende el concepto? Sí. Entonces yo pienso que esa nos va a ser, yo pienso que vamos a superar este momento que estamos teniendo, que en el fondo uno diría, hasta respetable es, pues el presidente Petro ganó, pues sí ganó, esa es la democracia, de la que tanto se quejó él, lo llevó al poder. Es lo más raro del mundo entero. Dicen que este es el país más antidemocrático, dicen que este es el país más... Y eso fue lo que lo llevó a él a estar ahí. Entonces, bueno, vale, hombre, es un pensamiento socialista, es otro pensamiento, listo. Pero estamos nosotros para eso. Colombia, un país que ha sido como tan libre de otros pensamientos. Y los resultados hasta este momento, volvimos a caer en lo mismo. O sea, ¿qué pasó en Venezuela? Y usted me puso a hablar aquí más de la cuenta, Felipe. ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela llega este señor y saca todas las oligarquías, ¿sí? Los dueños de Polar, los dueños de lo otro, y las famosas oligarquías, que esas oligarquías en el fondo estaban generando empleo, prosperidad, y que realmente lo que teníamos era una corrupción alrededor del petróleo, pues es que uno con semejante poder de petróleo, usted qué cosa tan impresionante. ¿Qué pasó con las oligarquías de Venezuela? ¿Usted ha visto los nuevos videos de Venezuela? Centros comerciales, ya muchos locales. Cambiaron las oligarquías. Váyanse en estas, que aquí traigo otras oligarquías nuevas, militares, todos los que estén afines a la causa. Aquí los tengo y nacen nuevas oligarquías. ¿Preparadas o no preparadas? Yo diría que no preparadas. Pero que van a preparar a sus hijos, probablemente los van a mandar a estudiar a Europa, y el mundo es así de loco. Pero no son producto del trabajo, son producto de quedarse con los impuestos, con las rentas de todo un país que le ha tocado huir para poder alimentar a sus hijos, a conseguir trabajo en todas las latitudes del mundo. Entonces yo creo que eso es distinto. O sea, yo creo que sí, hay movilidad social, hay un reemplazo a veces de las oligarquías, pero yo creo que ese tema es... Sí, pero mírela, en Cuba fracasaron, en Cuba era oligarquía, eran los que comen muy bueno, son 3 o 4, y ahí, a través de que el miedo. Felipe, y se va uno más allá de todo este pensamiento antes de que caigamos un poco más en Colombia o en Antioquia, y yo le diría, ¿y para qué sirve la ONU? ¿Para qué sirven todas estas organizaciones internacionales? Y entonces llega el señor Trump y dice, USAID, sí, va a quitar todas las ayudas. Cuando uno, no sé si leyó la investigación que hicieron varios medios periodísticos del mundo, hacia dónde iba la plata de USAID. Esto es una vergüenza. O sea, entonces uno dice que hasta por esto los gringos pagan impuestos para financiar un montón de pendejadas en el mundo que no tiene sentido, teniendo unos problemas bastante graves, porque tampoco Estados Unidos es el país de la panacea. También hay mucho pobre, hay mucha gente sin hacer nada, también hay desempleo, ¿sí o no? Entonces, y llegué y dice este señor, la cosa está en la salud, me retiro de la Organización Mundial de la Salud. Me retiro de la Organización Mundial de la Salud. Claro, porque entonces todo el mundo montado en ese barco y el que más plata pone somos nosotros. Y a ver, y entonces ahí se lo tiro. Entonces Antioquia es el departamento que más produce para Colombia. ¿Cuánto me devuelven? Por Dios, no me devuelven nada. Entonces yo no puedo seguir para adelante. Entonces qué tan maravilloso ustedes los antioqueños. Claro, ahí se nos en este país. Sí, la gente en Colombia le tiene envidia a los antioqueños, pero porque y porque hicieron el metro, y porque van tan bien, y porque les van a hacer carreteras. Y dice, ¿qué tal que nos estuvieran devolviendo al menos el 50% de lo que nosotros le producimos al país? Donde usted no ve avances significativos ni en la Guajira, ni en el Amazonas, ni en el Cauca. Entonces, ¿qué se está haciendo la platica? Se está diluyendo en un montón de cosas que no son. Me puso usted a hablar de política, maluco.
No, mira, hablando de revitalizar la democracia, yo creo que hay muchas lecciones. Y hay muchos programas sociales, por ejemplo, que dependen de USAID o USAID, como lo quiera uno llamar. Pero léase el informe. Y que quedan desfinanciados, pero yo creo que esa es una lección para revitalizar la democracia. Porque mira que el Estado, por ejemplo, en Venezuela, sirve para crear una oligarquía que vive como unos príncipes del dinero de la gente. Sí. Pero aquí, ¿para qué nos está sirviendo? Entonces aquí también hay que hacer un ejercicio similar y no se trata de cortar por cortar ni cortar por ideología, pero hay que entender los recursos públicos para qué nos sirven, o sea, cuál es el impacto, para qué los vamos a utilizar. Yo creo que esa es una gran lección, porque vea, hay una cifra que dice que el 17% del presupuesto público, los gastos son inútiles e ineficientes, por encima de lo que uno podría hacer. Y claro, eso tiene un símil, como lo decís vos. Hay un gobierno nacional que no está haciendo las cosas bien, vos decís que lo vamos a superar, que hay resiliencia. Yo me ponía a pensar cuando estabas hablando, pero pucha, vamos a aguantar 2 años como región con un tipo ni siquiera cumpliendo los compromisos, y eso tiene un riesgo para la nación gigante, con las calificadoras de riesgo, con unos temas de país, porque se encarece la deuda si él no cumple compromisos con contratistas. O sea, hay una falta de visión sistémica del gobierno. Pero yo creo que eso de pronto nos deja como producto, nos deja de pronto un mejor gobierno, un gobierno más responsable. Sí. Entender para qué el presupuesto público, en qué no lo vamos a gastar, o sea, cómo de pronto con ayudas temporales que son muy necesarias no salimos de la pobreza. Lo que la gente necesita es salir adelante y que haya oportunidades. Entonces eso de pronto nos cambia el chip. Y también para la región, es que tiene que haber autonomía. Somos adultos, sí, o dependemos desde Bogotá. Y yo creo que ese mismo pensamiento lo tuvo usted frente a la anterior administración de Medellín a los 2 años. Uy, ¿será que sí vamos a aguantar esto? Yo pienso que ustedes, y muchos lo tuvieron, ¿sí o no? Esa es la realidad que tenemos. Entonces vuelve y me quedo con ese pensamiento. A mí en la política hay algo que no me gusta, Felipe, y es el retrovisor tan grande. Es que no tenemos uno, sino que son 50 retrovisores. Yo no sé cuál es la tara que tenemos en política de no poder construir futuro, dejar de mirar tanto para atrás y empezar a caminar rápido. Es que cuando usted se tiene que devolver porque se me quedó el termo, ¿usted cuánto tiempo pierde? Y seguí caminando y me volví porque me olvidaron las gafas oscuras, entonces devuelva a recoger las gafas oscuras, o se me olvidó, y entonces usted va y devuelve, va y devuelve. ¿Por qué no nos vamos? Porque desde el primer día no estamos bien equipados con los que son o los que creemos que son, porque en última instancia nunca es la verdad absoluta. ¿Por qué no nos equipamos y vamos para adelante y no tenernos que devolver? La política se volvió, en mi concepto, me da un gran pesar eso, que no nos muestran futuro, no nos dicen cómo vamos a hacer en el año 2050. Es que el año 2050 para un político no existe, existe el pasado mañana. Y ¿no crees que de pronto de un ejercicio como estos, por ejemplo el de Daniel Quintero, que yo creo que nos dejó lecciones, o el de Petro en Colombia, salga una gente y dice, no, pucha, de pronto tenemos que votar mejor, y usted, bueno, de pronto vuelve ese populismo que mencionabas antes, ¿cierto? El de las promesas que de pronto no se puedan hacer realidad. Pero yo creo que hay que mostrarle otra vez a la gente uno para dónde va, hay que ilusionar a la gente, hay que inspirarla a ese futuro del que vos hablas, y los gobernantes, y hay que cambiar un pequeño chip en los gobernantes. O sea, los gobernantes no deben ser de carrera. Y pucha, si uno tuvo la oportunidad de administrar su ciudad, su región o el país, uno tiene que dejarlo todo. Y dejarlo todo, ¿sabes qué significa? Dejar también la popularidad. ¿Y cómo la dejas? Tomando las decisiones que hay que tomar. Siempre he sido un pensamiento que ser político es el mejor trabajo del mundo. ¿Usted para qué sirve? Para todo. Es que soy político, puedo ser secretario de salud, de educación, de seguridad, de movilidad, puedo ser alcalde, puedo ser concejal. Un político sirve para todo. Estudie Derecho, estudie cualquier otra carrera, pero usted cuando está en la política sirve para todo. Y es así. No, yo pienso que no. No. Porque en última estamos partiendo de una cosa que es Colombia, es una gran empresa, que es Estados Unidos, una gran empresa, que es España, una gran empresa. Hay que gerenciarla. Pero créeme que todo el que entra a la política... No, yo sé que no, yo pero yo estoy seguro que todo el mundo, todos, sin duda alguna, todos lo hacen con la intención de servir. Y un problema es que... No, eso cree, muchos lo hacen con la intención o muchos lo hacen con la intención de que aquí consigo platica. Lo que pasa es que te dañas el sistema, ¿cierto? El sistema es el que no funciona, y si haces lo que no toca, puede correr en riesgo tu vida o tu cargo, la posibilidad de seguir ascendiendo. Entonces, yo lo que creo es que se necesita mucha gente buena que quiera entrar a la política para que cambiemos el sistema.
es que decir que todos los congresistas de este país son malos, eso sería una defecio. Hay señores muy juiciosos allá, y señoras, mujeres y hombres juiciosos trabajando, proponiendo cosas, haciendo cosas muy buenas. También están los otros. Entonces ahí me quedo yo en un pensamiento, Felipe. ¿Será que vamos a seguir viendo el vaso medio vacío? ¿Será que vamos a seguir viendo a la Colombia acabada? ¿O vamos a ver ese vaso medio lleno y a esa Colombia triunfante? El día que no cambiemos ese chip nosotros como colombianos, esto no va a funcionar. Ese es un muy buen mensaje. ¿Por qué los gringos están en eso? Vuelva grande América otra vez. Casi pensé que ibas a decir vuelve a brillar. Bueno, vuelve a brillar. Sí, está bien, vale la pena, que fue ese compromiso en el que vos te metiste y vuelve a brillar. Los gringos son felices, se sienten orgullosos de ellos, no les da pena. Son felices. ¿Y qué quieren ser? Queremos otra vez América grande. Y dejan de mirar para atrás. Y son mirando, es qué va a pasar. ¿Para dónde vamos? Ya están pensando en irse para Marte, ya están pensando... Es que ellos ya están en otro nivel y nosotros no. Tenemos que dejar tantas peleas, tantas divisiones, arrastrar esos conflictos. Mire, es imposible porque no salimos 3 minuticos con un pensamiento muy duro. Una premisa equivocada que siempre hemos dicho, ¿cómo es? El futuro es de los jóvenes o los jóvenes son el futuro. No, qué pena, son el presente, porque pasado mañana son 2 días más viejos. Y si menos muchachitos, esto se va a envejecer. ¿Cuál es la primera reforma que yo haría? Le juro, si yo llegara a la presidencia, yo fuera ministro de Educación, que estoy muy de acuerdo con Alejandro Gaviria y con todos esos... O cambiamos lo que tenemos en educación en este país, o no vamos a llegar a un lado. ¿Y sabe cuál es el formato a seguir? Corea del Sur. Lo hicieron, es que Corea del Sur hace 30, 40, 50 años era nada, era menos que Colombia, era un país tercermundista. Educaron y miren en dónde están. ¡Wow! ¿Sí se puede? Sí. Es que lo queremos inventar todos nosotros. No inventemos, venga, que hay en el mundo positivo que nosotros podemos hacer. Pero yo en el caso mío decía eso, mi hija, pues, mi hija era una niña que se leía 2 libros a la semana, una lectora compulsiva y nunca leía bien en matemáticas. Y fue cuando entendí que en Colombia, si usted no gana matemáticas, usted no es un buen bachiller, porque sus otras pertinencias como que no sirven. O cambiamos el modelo educativo. Tenés razón. Y tenemos que sembrar a futuro. Hay un señor que vos debes conocer, Andrés Oppenheimer, un periodista que ha mirado mucho ese tema de la innovación, y en un librito él hace un recorrido por todos esos países que pasaron del subdesarrollo o de estar en vía de desarrollo a ser desarrollados, y todo pasa por la educación, por la innovación, y lo que hablábamos ahorita, que estábamos hablando un poquito del tema de comercio y de generar valor agregado, de hacer algo distinto y de encontrar sus capacidades. A mí me queda una enseñanza muy chévere de esta conversación, Nacho, y es... yo creo que siempre tiene que haber justicia. Y eso, totalmente de acuerdo. Y hay que poner ahí los pies firmes, porque tiene que haber justicia, sobre todo con los que se robaron a Medellín. Pero sí tenemos que mirar hacia adelante, porque eso de cargar narrativas de división, de odios, ustedes estuvieron, no nos permite que todos estemos unidos mirando para adelante, mirando cuál es ese futuro que queremos, y vos lo tenés configurado un poquito distinto. Y esto me lo enseñó alguien hace poco. No solamente el futuro para nuestros hijos, sino también para nosotros. Sí, claro. ¿Cierto? Porque la vida también, en 2 días ellos ya no son el futuro, pero hoy nosotros también vamos a ser el futuro. Vamos a tener que repetir esta cháchara. Me gusta hablar de todos estos temas. Hablo con tantas personas todos los días que algo les aprendo. No crean que estoy aquí sentado simplemente. Yo aprendí mucho, Nacho, y me gusta mucho, sabes, que arrancar este año como con un análisis, con reflexiones, más que un tema, una discusión de intereses. Me gusta mucho haberme sentado con vos, te agradezco mucho. ¿Qué me asusta? Y le digo, ¿pero qué me asusta? ¿Qué me asusta? Porque quiero cerrar con este pensamiento y de pronto a futuro lo volvemos a hablar. De una. Que a nuestros hijos o a los que vienen ya no van a tener que pensar. Y eso es gravísimo, porque llegó la inteligencia artificial. Y ahí es donde no nos preparamos para eso. Y ahora usted golpe les mete, ya no tiene que pensar, tranquilo, todo esto lo resuelve eso. ¿En qué quedamos? ¿Nos estamos haciendo esa pregunta? No. Acabamos de hacer la vía que va para la costa por Caucasia. ¡Qué maravilla! Y estamos hablando qué va a pasar con Santa Rosa de Osos, Yarumal y Valdivia. Se nos quedan las cosas, se nos quedan. No estamos mirando el futuro, Felipe.
Me encanta tenerlo por acá, hombre. Vuélvame a Nacho. invitar. Yo también lo vuelvo a invitar. Esto fue y la próxima vez Esto ya fue- habla usted más que yo. ¿Esto fue un podcast cruzado? No, No, la próxima vez habla usted más que yo. muy interesante escucharlo. Eso se trataba de hablar, de analizar, de ayudar a la gente a tener de pronto otras perspectivas en esto que son las conversaciones diarias de la gente, de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en Colombia y de lo que está pasando en Medellín, en la región. Nos volvemos a ver.